Imagina 4 culturas que nunca fueron pensadas para convivir juntas. Personas esclavizadas del Congo, Angola y la costa occidental de África que trajeron sus tambores y sus dioses. Pueblos indígenas con máscaras de animales y rituales ancestrales. Colonizadores españoles con su religión católica estricta, y el Caribe con su calor, su sensualidad, su negativa a tomar nada demasiado en serio. Cuando estas 4 culturas chocaron en la costa caribeña de Colombia, deberían haberse destruido entre sí, deberían haber luchado por dominar. En cambio, crearon algo completamente nuevo, algo que nadie había visto antes. Crearon el Carnaval de Barranquilla, la fiesta más salvaje, más diversa, más imposible de América del Sur. Esta es la historia de cómo 4 mundos se convirtieron en uno. Los 4 mundos. Para entender el Carnaval de Barranquilla, primero debes entender la ciudad misma. Barranquilla está en la costa caribeña de Colombia, donde el río Magdalena se encuentra con el mar. Durante siglos fue un puerto, un lugar donde llegaban personas y mercancías de todas partes. Y en este puerto, 4 culturas vivían lado a lado. Primero, los pueblos indígenas. Antes de la llegada de los españoles, grupos indígenas como los Mocaná y los Malibúes vivían en esta región. Tenían ceremonias conectadas a la naturaleza, rituales para pedir lluvia, para agradecer las cosechas, para honrar a los espíritus de los animales. Usaban máscaras que representaban jaguares, serpientes, aves. Creían que al ponerse la máscara se convertían en el animal, tomaban su poder, su espíritu. Segundo, los españoles. Llegaron en el siglo XVI, trajeron el catolicismo, la estructura social rígida y una cosa muy importante para el carnaval, la tradición europea del carnaval antes de la Cuaresma. En Europa, el carnaval era la última oportunidad para comer carne, beber, celebrar antes de 40 días de ayuno religioso. Era un momento para voltear el mundo al revés, para burlarse de los poderosos, para actuar locamente, para romper las reglas antes de volver a la seriedad religiosa. Tercero, los africanos. Desde el siglo XVI hasta el XIX, los españoles trajeron cientos de miles de africanos esclavizados a la costa caribeña. Venían de diferentes regiones, del Congo, de Angola, de la costa occidental de África. Trajeron sus tambores, sus ritmos, sus danzas y algo más, la memoria de sus reinos, sus reyes, sus guerreros. No podían regresar a África, no podían ser libres, pero podían bailar, podían tocar tambores y en esa música llevaban su resistencia. Cuarto, el Caribe mismo, el calor, la humedad, el mar. El Caribe no es solo geografía, es una actitud. En el calor extremo del Caribe, la formalidad europea se derrite, las reglas estrictas se aflojan, la vida es más sensual, más relajada, más enfocada en el placer
y la supervivencia a través de la alegría. El Caribe dice, la vida es dura, así que celebremos lo que podamos cuando podamos. Estas 4 fuerzas, indígena, española, africana, caribeña, no se quedaron separadas, se mezclaron, se fusionaron, y de esa fusión nació el carnaval. El tambor africano, el corazón del ritmo. El alma del carnaval de Barranquilla es el ritmo, y el ritmo viene de África. Los tambores africanos no son solo instrumentos, son comunicación, son resistencia, son memoria. Cuando los españoles esclavizaron a los africanos, les quitaron todo, su libertad, sus nombres, sus familias, pero no podían quitarles el ritmo que llevaban en el cuerpo. En Barranquilla, los africanos y sus descendientes crearon algo llamado cumbia. La cumbia mezcla tambores africanos con melodías indígenas y europeas. El ritmo base viene del tambor alegre y la tambora, tambores africanos. Pero la melodía viene de las flautas de caña indígenas y, más tarde, del acordeón europeo. El resultado es hipnótico. Es imposible escuchar cumbia y no moverte, pero la cumbia no es solo música, es historia. La danza de la cumbia representa el cortejo entre hombre y mujer. La mujer baila con una falda amplia y colorida y lleva velas en las manos. El hombre la persigue tratando de conquistarla. Ella lo rechaza juguetonamente bailando alrededor de él, pero nunca dejándose atrapar completamente. Algunos historiadores dicen que esta danza representa la historia de esclavitud, la mujer africana esclavizada, el hombre persiguiéndola, las cadenas representadas en los movimientos de los pies. Otros dicen que representa algo más universal, la danza eterna entre 2 personas, el juego del amor. Cualquiera que sea el significado, la cumbia se convirtió en el sonido del Caribe colombiano y se extendió. Hoy, la cumbia se baila desde México hasta Argentina. Durante el carnaval, grupos de bailarines llamados cumbiambas llenan las calles. Visten faldas rojas y blusas blancas con flores. Los tambores retumban y miles de personas bailan en las calles durante horas. El tambor africano le dio al carnaval su pulso, literal y metafóricamente. Sin ese ritmo no hay carnaval. La máscara indígena, los espíritus animales. Caminas por el carnaval y ves algo extraño, un hombre con cabeza de tigre, una mujer con máscara de pájaro enorme, criaturas que son mitad humano, mitad animal. Estas máscaras vienen de tradiciones indígenas. Para los pueblos indígenas de la región, los animales tenían poder espiritual. El jaguar representaba fuerza y valentía. La serpiente representaba sabiduría. El caimán representaba el río, la vida, la fertilidad. En ceremonias, los chamanes usaban máscaras para transformarse, para convertirse temporalmente en el animal, para tomar prestado su espíritu, para comunicarse con el mundo natural. Cuando llegó el carnaval,
Esta tradición se mezcló con personajes inspirados en tradiciones europeas y africanas. El resultado: criaturas fantásticas, únicas del Carnaval de Barranquilla. Uno de los más famosos es el Marimonda. El Marimonda es una figura ridícula con nariz gigante y orejas enormes. Se burla de todo, especialmente de la clase alta. El Marimonda hace gestos obscenos, se ríe de los poderosos, rompe todas las reglas sociales. Es caos, es burla, es libertad. Algunos dicen que el Marimonda representa a los africanos burlándose de los colonizadores europeos, imitando sus narices largas y sus orejas grandes de manera exagerada y ridícula. Otros personajes incluyen el Congo, un africano en traje brillante que representa los reinos del Congo, bailando con orgullo y poder. Y el Torito, un hombre con cabeza de toro que persigue a la gente por las calles, conectando la tradición española de los toros con la energía salvaje del carnaval. Cada máscara cuenta una historia, cada personaje lleva memoria cultural, indígena, africana, europea, todo mezclado en criaturas que solo existen en Barranquilla. Las máscaras permiten la transformación. Durante el carnaval no eres tú mismo, eres el animal, el espíritu, el personaje, y en esa transformación eres libre. La religión española, el mundo al revés. El carnaval europeo tiene una tradición: voltear el mundo al revés. Durante el carnaval, el rey se convierte en mendigo. El mendigo se convierte en rey. Lo sagrado se burla, lo serio se ríe. Los españoles trajeron esta tradición a América, pero en Barranquilla tomó un carácter especial. El Carnaval de Barranquilla ocurre justo antes de la Cuaresma, los 40 días de ayuno y oración antes de Pascua. Es la última oportunidad para pecar antes de volver a la vida religiosa. Así que la ciudad se vuelve loca, las reglas sociales desaparecen, los ricos bailan con los pobres, los viejos actúan como jóvenes, la seriedad se transforma en ridículo. Y hay un ritual especial que captura esto perfectamente: el entierro de Joselito Carnaval. Joselito Carnaval es un personaje ficticio que representa el espíritu del carnaval mismo. Durante 4 días, Joselito está vivo, bebiendo, bailando, haciendo travesuras. Pero el martes por la noche, la última noche del carnaval, Joselito muere. La gente hace un funeral falso, lloran dramáticamente, gritan, lamentan la muerte de Joselito, pero todo es actuación, burla de los funerales reales. Es una forma de burlarse de la muerte misma, de decir: sabemos que todo termina, pero nos reiremos de eso también. Al día siguiente, miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma. La ciudad regresa a la normalidad, la iglesia recupera el control. Pero durante esos 4 días, el carnaval reinaba. El mundo estaba al revés y la gente recordaba que las reglas sociales son solo eso, reglas, no leyes naturales.
La tradición española del carnaval dio al Carnaval de Barranquilla su estructura, su momento en el calendario, su espíritu de rebelión temporal. El Caribe, la alegría como resistencia. Pero hay algo más que hace único al Carnaval de Barranquilla, la actitud caribeña. El Caribe, tanto el colombiano como el cubano, el puertorriqueño, el dominicano, tiene una filosofía de vida particular. La vida es difícil, el calor es insoportable, la pobreza es real. La historia está llena de dolor, esclavitud, colonización, violencia, pero la respuesta caribeña no es depresión, es celebración. No celebración porque la vida es fácil, celebración a pesar de que la vida es dura. Es una forma de resistencia, una negativa a dejar que las dificultades roben la alegría. El Carnaval de Barranquilla lleva esto al extremo. Durante 4 días, la ciudad entera se transforma. Las calles se llenan de música desde el amanecer hasta la madrugada siguiente. La gente baila hasta que no puede caminar. Los disfraces son extravagantes, exagerados, brillantes. Es exceso, es teatro, es vida amplificada al máximo, y no es solo para turistas, es para la gente de Barranquilla misma. Familias enteras participan, ahorran todo el año para sus disfraces, practican sus danzas durante meses. Los niños crecen viendo el carnaval, soñando con el día en que bailarán en el desfile. El carnaval no es espectáculo, es identidad. Pregúntale a alguien de Barranquilla qué significa el carnaval y dirá, es quienes somos, porque el carnaval representa la mezcla de Barranquilla misma, africano, indígena, español, caribeño, pobre y rico, sagrado y profano, serio y ridículo, todo mezclado, todo celebrado. La actitud caribeña dice, tenemos derecho a la alegría, sin importar qué, y el Carnaval de Barranquilla es esa alegría hecha visible. La fusión, algo completamente nuevo. Entonces, ¿qué sucede cuando mezclas estas 4 culturas? Los tambores africanos tocan ritmos antiguos. Las máscaras indígenas representan espíritus de la selva. Los españoles voltean el mundo religioso al revés y el Caribe dice, hagámoslo todo más grande, más ruidoso, más brillante. El resultado no es africano, no es indígena, no es español, no es solo caribeño, es algo completamente nuevo. Es cumbia tocada con acordeón europeo, es máscaras de animales bailando con trajes españoles, es personajes africanos burlándose de reyes europeos, es religión católica mezclada con espíritus indígenas. Es caos, es contradicción, es imposible y funciona perfectamente, porque el Carnaval de Barranquilla no trata de pureza, trata de mezcla. No trata de preservar culturas separadas, trata de crear algo nuevo de la colisión. Los antropólogos tienen una palabra para esto: sincretismo, la fusión de diferentes tradiciones culturales o religiosas. Pero el carnaval va más allá. Es sincretismo bailando en la calle, sudando en el calor, riendo de sí mismo. Hoy el Carnaval de Barranquilla atrae más de 2 millones de personas cada año.
fue inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Pero para la gente de Barranquilla no necesita reconocimiento internacional. Ya saben lo que tienen. Tienen una fiesta que dice: somos todo esto, somos la mezcla, somos el resultado de culturas chocando y lo celebraremos. 4 culturas que nunca deberían funcionar juntas. Africanos que fueron robados de su tierra, indígenas que fueron conquistados, españoles que trajeron su religión y su control, y el Caribe que se negó a tomar nada de eso demasiado en serio. En lugar de destruirse mutuamente, crearon algo hermoso. El Carnaval de Barranquilla nos enseña que la mezcla cultural no es pérdida, es creación, que las mejores cosas vienen de la colisión, no de la pureza, que la alegría puede ser resistencia y que celebrar juntos es una forma de decir: existimos, sobrevivimos y bailaremos. Para seguir aprendiendo, el siguiente vídeo está aquí mismo.